Hey, hello everyone, how are you guys doing? This is your teacher Jessica from Este English TV. Welcome to another live, welcome to another video. I'm so happy that you're here with me and I'm so happy that you continue learning English with us. Hola a todos y bienvenidos, les saluda su teacher Jessica de Este English TV. Estamos una vez más transmitiendo una nueva clase de inglés para todos nuestros seguidores, para todos nuestros suscriptores. Así que si te gusta esta iniciativa, si te gustan mis clases gratuitas a través de las redes sociales, no olvides regalarme un like, no olvides compartirlo porque eso me motiva a seguir generando más contenido, a seguir haciendo más clases para ti. No olvides etiquetar a un amigo que también quiera aprender inglés y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo y desde dónde nos sigues. Por ejemplo, hi from Peru, hello from Panama, hi there from Ecuador, from Argentina, from Dominican Republic. I don't know guys, where are you from? ¿De dónde están? Well, today we will be working on lesson 79. El día de hoy vamos a estar trabajando en la lección 79 de nuestro curso. Lesson 79. Jessica, ¿cómo así? ¿Ya van por la clase 79? ¿Y dónde podré encontrar las 78 lecciones previas? Las encuentras en mi canal de YouTube que se llama Este English TV. Solo colocas Este English TV, Lesson 1, Lesson 2, 3, 4 y allí van a estar todas las clases, incluida esta por supuesto. And don't forget to subscribe y no te olvides suscribirte para que no pierdas ninguna clase. Ok, the topic is possessive nouns. El tema que nos toca ver hoy es possessive nouns, es decir, los sustantivos posesivos en inglés. Are you ready? ¿Listo? Pay attention. Possessive nouns, sustantivos posesivos. Pero ¿qué son esto de los possessive nouns? Nunca había escuchado hablar de ellos. Probablemente alguien por ahí me diga, yo solamente he escuchado hablar de los possessive adjectives. Ahora te voy a explicar. A possessive noun is a noun indicating ownership or possession by ending apostrophe s or just an apostrophe. Así es, chicos. Un sustantivo posesivo es aquel que indica propiedad, posesión. Generalmente termina en un apóstrofo y una S o simplemente en un apóstrofo. Estoy segura que en muchas oportunidades has visto un apóstrofo S y te has preguntado ¿y qué significa ese apóstrofo S? Aquí te lo voy a explicar. But first, look at these examples. Pero primero mira estos ejemplos, ¿ok? Possessive nouns. A dog's bone. A dog's bone. Esto significa el hueso de un perro, ¿ok? Ahora mira este otro ejemplo. A men's jacket. A men's jacket. Esto significa una chaqueta de hombre. Y mira este otro ejemplo. A lion's mane. A lion's mane, la melena de un león. ¿Qué tienen en común estas tres oraciones, estas tres frases? Tienen en común apostrophe S, el apóstrofo y la S. ¿Y sabes lo que significa ese apóstrofo S? ¿Me lo puedes decir en los comentarios? Yes, apostrophe S means de, significa de. Okay, the examples above are obviously about possession. They refer to the bone of the dog, the jacket of the man, and the mane of the lion. Los ejemplos que vimos hace un momentito son de posesión, en este caso de possessive nouns, y se refieren al hueso del perro, la chaqueta del hombre y la melena del león. Todos ellos posesivo con de. Muy bien, however, possessive nouns are not always so obviously about possession. Look at this example of possessive nouns. Sin embargo, chicos, es importante que tengan en cuenta que los sustantivos posesivos no siempre se refieren tan obviamente a la posesión. Por ejemplo, si dice a book's pages. A book's pages. ¿Qué significa eso? Significa las páginas de un libro. O si digo a day's pay. A day's pay. Eso significa la paga de un día. O si digo a week's word. A week's word. Esto significa el valor de una semana.
Todos son posesivos y el apóstrofo S siempre es de. Okay. Sometimes possessive nouns are clearly not about possession. Look at these examples. Sin embargo, en algunas oportunidades los sustantivos posesivos no tienen que ver con la posesión. Por ejemplo, si decimos the children's minister. This is a minister for children's affairs. The minister does not belong to the children. Si digo the minister, the children's minister, estoy diciendo el ministro de los niños. No significa que el ministro le pertenece a los niños, ¿ok? Pero es el ministro de asuntos infantiles. Entonces hay casos en los que no estamos hablando de que sea de tu propiedad, que seas tú el dueño, necesariamente, ¿ok? Or if I say Rembrandt paintings. These are paintings by Rembrandt. He doesn't own them. Las pinturas de Rembrandt. Estas son las pinturas de Rembrandt. Él no las posee. Okay, so no es de su propiedad in this case. Using apostrophes to form possessive nouns. Pero, ¿cómo vamos a utilizar el apóstrofo para hablar de propiedad? ¿Será que a todo le agrego el apóstrofo y la S y listo? No es tan sencillo como ese. Veamos. You will notice that all of the examples above ends apostrophe S. However, not all possessive nouns end this way. Here are the basic rules for creating a possessive noun with an apostrophe. Notarás que todos los ejemplos anteriores terminan en apóstrofo S, ¿cierto? Sin embargo, en inglés no todos los sustantivos posesivos terminan así. Vamos a ver las reglas básicas para agregar apóstrofo S, ¿ok? ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! So here you have possessive nouns, sustantivos posesivos. So type. Si el tipo es singular noun, ok, sustantivo singular. Example, dog, perro, ¿cierto? El possessive noun en este caso es dog's dinner. Esto se refiere a la cena del perro, de uno solo. Ahora vamos con el siguiente, dog's dinners. Ahora se refiere a las cenas del perro. Varias cenas, ya no una, ¿ok? Add apostrophe S for a singular possessor, in this case a dog. It is irrelevant how many things are owned. So it is irrelevant if the dog has 1 dinner or 100 dinners. Only the number of possessors is important. Agrega el apóstrofo S para un poseedor en singular, por ejemplo el perro. Es irrelevante cuántas cosas posee, por lo tanto es irrelevante si el perro tiene una cena o 100 cenas. Solo la cantidad de poseedores es importante. Entonces solamente vamos a prestar atención al apóstrofo S. Yo puedo decir dog's dinner, que es la cena del perro, o puedo decir dog's dinners, que es las cenas del perro. Depende de lo que estemos hablando, por supuesto. Next one says plural noun, sustantivo plural. Dogs. Ahora ya no hablamos de un perro, sino de más, de varios. En este caso podemos decir dog's dinner. Y estoy diciendo la cena de los perros. Hay varios perros. O cuando digo dog's dinners. Las cenas de los perros. Si te das cuenta, cuando primero está la S y luego el apóstrofo, es porque estoy hablando de
plural. En este caso, como ya el sustantivo terminaba en S, no es necesario que tú agregues un apóstrofo y nuevamente una S, porque si no sonaría algo así como dogs dinner, dogs dinners. No, ¿verdad? Entonces cuando ya el sustantivo termina en S, porque es plural, simplemente agrega el apóstrofo y listo. Add apostrophe for plural possessor. So, un apóstrofo para hablar de un poseedor plural. ¿Ok? Now, singular noun ending S. Sustantivo singular que termina en S. For example, Chris. Lo mismo pasa si es un nombre propio. Por ejemplo, Chris hat. Chris, ese nombre, termina en S. Entonces, para que no se choquen dos S, simplemente a la S le agrego el apóstrofo y listo. Eso ya me indica posesión. O si digo Chris hat. So, it's the same. But that depends on you, okay? So, I prefer the first option, okay? También puedes hacerlo de la siguiente manera, agregándole el apóstrofo S, sí. No es tan común, yo personalmente prefiero solamente agregarle el apóstrofo, porque ya hay una S, como te digo, para que no suene s. Ok, pero depende de ti, no hay ningún problema. En este caso, si estamos hablando de un sustantivo singular, ambos son opcionales. So, add apostrophe S or apostrophe for a plural possessor that ends in S. Agregas el apóstrofo S o simplemente el apóstrofo para un poseedor singular que termina en S. Ok, and plural noun not ending S. Y si hablamos de un sustantivo plural que no termina en S, like people. People es un sustantivo plural porque es el plural de person. One person, two people. En este caso vas a simplemente añadir apóstrofo S, ¿ok? For example, people's right. People's rights, los derechos de las personas. Add apostrophe S for a plural possessor that does not end S. Vamos a agregar el apóstrofo S para un poseedor plural que no termina en S. ¿Ok? Entonces, básicamente te resumo. A la mayoría de sustantivos nosotros le vamos a agregar el apóstrofo y la S para decir que es posesión. Por ejemplo, mi nombre es Jessica y yo tengo este mouse, este ratón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo digo? Digo Jessica's mouse. Y allí estoy diciendo el ratón de Jessica. Jessica es singular. Ahora vamos a suponer que este ratón le pertenece a Luis. Luis es un nombre que termina en S. Luis. Entonces ya no es necesario que agregues el apóstrofo y la S. Simplemente agrega el apóstrofo y dices Luis Mouse. Luis Mouse. Teacher, ¿puedo agregar el apóstrofo y la S? Sí, también es posible. Es otra opción que tienes. Y en el caso de los plurales, recuerda que tú vas a agregarle solamente el apóstrofo, ¿ok? Por ejemplo, the cat's food. The cat's food, ¿ok? La comida de los gatos. Cats. Termina en S, entonces solamente agrego el apóstrofo, ¿ok? Y si estamos hablando de un sustantivo que no termina en S, como people, como women, como men, igual agrego apóstrofo S. ¿Okay? Entonces, en la mayoría de casos, apóstrofe S significa sustantivo posesivo. Ok, yes. Be aware that some writers like to shy away from using the possessive form with inanimate objects. In other words, they could prefer. Tienes que tener en cuenta que a algunos escritores les gusta rehuir el uso de la forma posesiva con objetos inanimados. En otros ejemplos preferirían the pages of a book que a book's pages, porque son objetos inanimados, ¿cierto? El libro no es un objeto animado. O si digo the nib of a pencil es igual a pencil snip. Por ejemplo, cuando digo la pata de la mesa, el marco de la puerta, el filo del cuaderno, la puerta, la ventana, todos esos son objetos inanimados. Entonces, si bien es cierto que sí podrías usar el posesivo, hay quienes prefieren utilizar of directo, ¿ok? Pero para personas sí es mucho mejor utilizar apostrophe S. So, possessive nouns and time expressions.
Possessive nouns are common in time expression or temporal expressions as they're also known. For example, los sustantivos posesivos son comunes en las expresiones de tiempo o expresiones temporales, como también se les conoce. Por ejemplo, a day's salary. A day's salary, el salario de un día. Estamos hablando del tiempo. ¿De cuánto tiempo? De un día. 2 days salary, el salario de 2 días. 3 years insurance, el seguro de 3 años. ¿Okay? Entonces, para hablar de tiempo, también podemos agregar apostrophe S, apóstrofo S. Similarly, possessive nouns are used for other measurements unrelated to time. De manera similar, los sustantivos posesivos se usan para otras medidas no relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, $5 worth, un valor de $5. Okay. Here we have some examples, some exercises. Aquí te tengo unos ejercicios para que compruebes que has entendido el tema del día de hoy. Dice, length of the ship. ¿Cuál crees que será la respuesta? ¿Cuál de estas 4 alternativas consideras que es la respuesta correcta? A, B, C, D. Digamos que es A, B, C, D. A, B, C, D. Which is the correct one? Oh, yes. In this case, is ship's lawns. ¿Y por qué? Porque sheep, que es el animal, oveja, en plural es igual, oveja u ovejas. No hay problema. Entonces, acaba siempre la palabra de esa forma. Sheep. Apostrophe S. Siguiente ejemplo. Bed of the giraffe. ¿Cómo dirías en inglés bed of the giraffe? La cama de la jirafa. Ello. En inglés se dice, yes, giraffe's bed. Giraffe's bed. Next one. Temple of the wolf. Temple of the wolf. ¿Cómo lo dices en inglés? ¿Cómo dices ese posesivo? Yes. Wolf's temple. Wolf's temple. Yes. And how do you say girls of the Alps? Girls of the Alps. ¿Cómo lo dices en inglés? Yes, very good. Alps girls. Alps girls. Excellent. Súper fácil. En la mayoría de casos solamente le agregamos apostrophe S in English. Okay, apostrophe S. That is. Okay, guys, let's summarize what we have learned during today's lesson. Resumamos lo aprendido durante la lección de hoy. Durante la lección de hoy hemos aprendido cómo usar los sustantivos posesivos. During today's lesson, we have learned how to use possessive nouns. A possessive noun is a noun indicating ownership by ending an apostrophe S or just an apostrophe. Un sustantivo posesivo es un sustantivo que indica propiedad al terminar en apóstrofo S o simplemente en apóstrofo. For example, Joel's coat. Joel's coat. ¿Qué estoy diciendo ahí? El abrigo de Joel. Joel's coat. Entonces el apóstrofo S significa de. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil. Solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Lesson 80. Lesson 80, lección 80, increíble, 80 clases gratuitas transmitidas aquí en mi canal de YouTube Easy English TV. Teacher, pero me perdí las 79 clases anteriores, ¿ya estoy a tiempo o ya es que ya lo perdí este curso? Claro que estás a tiempo, solamente tienes que ir a YouTube y colocar Easy English TV Lesson 1, Lesson 2 y ponerte al día hasta llegar hasta la lección 80, que por supuesto seguiremos subiendo más contenido para ti.
El día de hoy vamos a estar hablando de los alimentos, las comidas, foods, ¿ok? ¿Qué alimentos hay en inglés? Foods. Let's begin. Vamos a comenzar. Look at here. Foods en inglés significa alimentos. Si bien es cierto, es una palabra que también puede estar en singular porque también yo puedo decir food y simplemente es alimento, comida. En este caso tengo foods, alimentos, porque vamos a hablar de muchísimo vocabulario el día de hoy. Para comprobar qué tal te está yendo en nuestras clases, quiero que en los comentarios vayas diciendo cómo se dice esta palabra en inglés. Yo te voy a mostrar la imagen y tú inmediatamente escribes el inglés para ver qué tal va tu nivel. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien, comenzamos, chicos. What is it? ¿Cómo se dice esto en inglés? How do you say sopa in English? How do you say sopa in English? Yes, sopa in English is... Aquí en los comentarios, comenta, ¿cómo se dice sopa en inglés? Yes, very good. Soup. Soup. Okay, soup. Excellent. Repeat. Soup. Yes. Next word. Oh my God, how do you say torta in English? How do you say torta in English? Torta o pastel in English is cake. Cake. Repeat. Cake. Yes, cake. Next. How do you say queso in English? How do you say queso in English? Yes, cheese. Cheese. Good. Cheese. Repeat. Cheese. Yes. Next. How do you say pollo in English? Pollo in English is chicken. Chicken. Yes. Repeat. Chicken. Good. And how do you say in English chocolate? Chocolate is similar, right? In English we say chocolate, chocolate, chocolate. Yes, repeat, chocolate. No digo chocolate, chocolate. Yes. Ok, entonces tenemos acá nuestras primeras palabras. Veo que muchos de ustedes sabían el significado de estas palabras. Está genial. Claps for you. Aplausos para ustedes. Pero vamos a darles una repasada. Tenemos sopa, soup, pastel, cake, queso, cheese, pollo, chicken, chocolate, chocolate. Let's continue. Continuamos. En este caso tenemos café. How do you say café in English? Café in English is coffee. Coffee. Yes. Repeat. Coffee. Good. Next. How do you say galleta in English? It is cookie. Cookie. Repeat. Cookie. Yes. Good. How do you say cuerno? Cuerno en algunos lugares le dicen cachito. Okay, so different names. Cuerno in English is croissant. Croissant. Good. And how do you say rosquilla in English? Rosquilla in English is donut. Donut. Yes, good. And how do you say huevo in English? Huevos in English is eggs. Eggs. Excellent. Now repeat, okay? Vamos a dar una repasada entonces a estos alimentos de este grupo. Tenemos café, coffee, galleta, cookie, cuerno, croissant, rosquilla, donut, huevos, eggs. Excellent. And next we have pescado. How do you say pescado in English? Pescado in English is fish. Fish. Yes, repeat. Fish. Excellent. And we also have papas fritas. How do you say papas fritas in English? French fries, or we also say potato chips. French fries or potato chips. Se puede decir de estas dos formas, French fries o también potato chip.
Okay, yes. Next, how do you say huevo frito in English? Huevo frito in English is fried egg. Fried egg. Repeat, fried egg. Yes. And how do you say hamburguesa in English? Hamburguesa in English is hamburger, hamburger, or burger. Okay? Hamburger. Yes. And how do you say miel in English? Miel in English is honey. Honey. Repeat. Honey. Así es, tenemos entonces estas palabras. Pescado, fish. Papas fritas, potato chip, french fries, potato chips. Huevo frito, fried egg. Hamburguesa, hamburger. Miel, honey. Yes. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Este English TV. Es muy fácil, solo coloca Este English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! And how do you say perrito caliente in English? O perro caliente in English, it is hot dog. Hot dog. Hot dog. Yes. And how do you say helado in English? How do you say helado in English? Yes, it's ice cream. Ice cream. Repeat, ice cream. Good. And how do you say lenteja in English? Lenteja in English is lentil. 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 And how do you say rebanada de pan in English? Rebanada de pan is loaf of bread. Loaf of bread. Or also piece of bread. Okay? And how do you say leche in English? Leche in English is milk. Milk. Yes, excellent. Very good. Repasemos estas palabras. Entonces, tenemos hot dog, ice cream, lentil, loaf of bread, milk. Yes, good job. Very good, guys. You're doing excellent. Next, how do you say jugo de naranja in English? Jugo de naranja in English is orange juice. Orange juice. Yes, repeat. Orange juice. Excellent. And how do you say tortita in English? It is pancake. Pancake. Okay, pancake también. Okay, pancake. And how do you say pepinillo in English? Pepinillo in English is pickle. Pickle. And how do you say pizza? It's very similar. Actually, it's the same. Pizza. Okay, so in Spanish we say something like pizza. In English it's pizza. And how do you say palomitas or canchita? It is popcorn. Popcorn. Ok, repasemos estas palabras. Entonces, orange juice, pancake, pickle, pizza, popcorn. Excellent. Okay, next group. How do you say vino tinto in English? How do you say vino in English? Okay, in this case it's red wine. Red wine. Yes, repeat. Red wine. Excellent. And how do you say cerveza in English? Cerveza in English is beer. Beer. Repeat.
beer. Yes. And how do you say vino blanco in English? Vino blanco in English is white wine. White wine. Yes, very good. And how do you say té in English? Té in English is tea. Tea. Yes, very good. And how do you say yogurt in English? It is yogurt. Yogurt. Okay, very good. Repasamos estas palabras. Vino tinto, red wine. Cerveza, beer. Vino blanco, white wine. Té, tea. Yogur, yogurt. Excellent, guys. Good job. Buen trabajo. Okay. Now, guys, what about this? How do you say ensalada in English? Ensalada in English is salad. Salad. Yes. And how do you say emparedado in English? Emparedado in English is sandwich. Sandwich. Yes. And how do you say camarón frito in English? Camarón frito in English is fried shrimp. Fried shrimp. Todo lo frito es fried. Yes. And how do you say espaguetis in English? It is spaghetti. Spaghetti. Yes. And how do you say filete in English? Filete in English is steak. Steak. Yes. Let's repeat. Vamos a repetir este grupo, ¿ok? Ensalada, salad, emparedado, sandwich, camarón frito, fried shrimp, espagueti, spaghetti, filete, steak. Nos referimos a la carne, por supuesto, a la carne roja. Okay? Yes. What about this, guys? How do you say aceite in English? Aceite in English is oil. Oil. Yes, oil. And how do you say arroz in English? Arroz in English is rice. Rice. Yes. And how do you say azúcar in English? Azúcar in English is sugar. Sugar. Yes. And how do you say maíz in English? Maíz in English is corn. Corn. Yes. And how do you say pasa in English? Pasa in English is raisin. Raisin. Excellent. Let's practice. Practiquemos. Aceite, oil. Arroz, rice. Azúcar, sugar. Maíz, corn. Pasa, raisin. Excellent, guys. Very good. Now, what about this? How do you say desayuno in English? Desayuno in English is breakfast. Breakfast. Excellent. And how do you say almuerzo in English? Almuerzo in English is lunch. Lunch. And how do you say cena in English? Cena in English is dinner. Dinner. Excellent. Now look at here. How do you say cocinar in English? Cocinar in English is to cook. To cook. To cook. And how do you say poner la mesa in English? Poner la mesa in English is to lay the table. To lay the table. Excellent. Practiquemos estas palabras que, si bien es cierto no son alimentos, también son relacionadas a los alimentos. Desayuno, breakfast, almuerzo, lunch, cena, dinner, cocinar, to cook, poner la mesa, to lay the table. Excellent, guys. A question for you. Tengo una pregunta para ustedes. What is your favorite food? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? For example, my favorite food is pizza.
My favorite food is pizza. Mi comida favorita es la pizza. Me encanta. Ok, what about you? Déjame aquí en los comentarios tu ejemplo para revisarlo, ok? Let's summarize what we have learned during today's lesson. Es momento de resumir lo que hemos estado aprendiendo en la lección de hoy. During today's lesson, we have learned vocabulary about foods. Durante la lección de hoy estamos aprendiendo vocabulario relacionado a los alimentos. Some foods are. Algunos alimentos son rice, arroz, sugar, azúcar, salad, ensalada, spaghetti, espagueti, hamburger, hamburguesa. My favorite food is spaghetti. Por ahí me dicen en los comentarios. Por ejemplo, diré, my favorite food is pizza. Ahora quiero saber cuál es tu comida favorita. Quizás por ahí alguien me comentará, my favorite food is salad. Or cheese. Or chicken. I don't know. What's your favorite food? Déjalo en los comentarios, ¿ok? Recuerda que leo todos los comentarios que dejas en mi canal de YouTube Is English TV y te corrijo si está bien o si está incorrecto para que lo corrijas tú también. Recuerda suscribirte entonces a nuestro canal de YouTube Is English TV para no perderte ninguna lección y además debes seguirnos en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, por donde actualizamos todos los días material nuevo para que tú aprendas inglés de manera fácil y práctica. Si estás interesado en clases de inglés por Zoom, contáctame por mi Instagram @IsEnglishTV pidiéndome informes sobre los horarios actuales y por ahí te enviaré horarios, precios, métodos de pago y demás. Así que no dudes en escribirme ante cualquier consulta. Recuerda unirte para obtener el material de todas mis clases. Nos vemos en una próxima lección. That's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. See you. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como Easy English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.